parece que debo aclarar algo que dijiste vos sobre esa gente, porque me tocó de cerca, estando como finalista en un... ¿Se escucha? Porque yo me suelo ir por todos lados. Como finalista me llegó del diario La Nación, el diario Clarín, me llegaron las noticias de unos colombianos que viven en España, escritores ellos, que, bueno, hablaban las pestes que vos señalaste del premio. Y yo les contesté algo así como, no los conocía, respetaba sus ideas, estaba totalmente de acuerdo con sus ideas, de acuerdo no, de desacuerdo con sus ideas, y que esperaran los resultados, ver la obra y después empezar a juzgar. Estaban prejuzgando. Toda esa política que se llevó a cabo fue respondida simplemente duplicando el número de novelas que llegaron al premio Rómulo Gallego. Me parece que esa es la mejor respuesta. No hay por qué hablar más. La gente que sigue escribiendo demostró que, mirá, me podés decir cualquier tontería y te respondo con mis novelas y te voy a mandar. Bueno, claro, eso significó una competencia más grande para mí, porque en vez de 200, pero celebro que haya sido. Bueno, segunda parte. No soy amigo de traer escritos así, que solemos decirle ayuda a memoria. No soy amigo porque le habrá pasado a ustedes muchas veces viendo cuando entregan esos célebres premios Oscar, ¿no? Que le entregan a tal actor o a tal director y llega a recibir el premio y sale el saco y saca un papelito y lee. Me parece perfecto, pero como siempre me manejé con los antihéroes, mis personajes son todos antihéroes, siempre pensé, ¿y todos aquellos que también tenían un papelito y no recibieron el premio, qué hacen con ese papelito? Como acá no tengo ninguna competencia, traje el papelito. Bien, exactamente en un día como hoy, pero de 58 años atrás, se entregaba por primera vez el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. El jurado lo integraban Fermín Estrella Gutiérrez, Arturo Torres Rioseco, Benjamín Carrión, Andrés y Duarte y Juan Oropesa. Un argentino, un chileno, un ecuatoriano, un mexicano y un venezolano eligieron La Casa Verde del peruano Mario Vargas Llosa como la novela más representativa de todas las que habían concursado. Entonces Vargas Llosa era un joven escritor de 31 años recién cumplidos, que sin embargo cargaba sobre su espalda un definitivo libro de cuentos, Los Jefes, y una novela sorprendente, La Ciudad y los Perros. Era un digno representante de lo que se dio en llamar el boom de la literatura latinoamericana. Aquí es preciso hacer una digresión. Ese estallido de la literatura latinoamericana, que nació en Barcelona a comienzos de los años 60, estaba íntimamente ligado a un hecho no literario sino político: la Revolución Cubana. En diciembre de 1959, los guerrilleros al mando de Fidel Castro bajaron de Sierra Maestra, ingresaron a La Habana y terminaron con la dictadura de Fulgencio Batista, aclaro, con una sola T Batista, no tiene nada que ver conmigo, con la dictadura de Batista. La burguesía observó complaciente a esos jóvenes en uniforme de fajina, con espesas barbas en sus caras y pesados fusiles en sus hombros. Incluso había un argentino al que apodaban el Che, con apellido Ligarca, Guevara Lynch y de la Serna. Se puede decir que
a esa gente de bien, a esa burguesía, le daba sentido aquella frase del Gato Pardo, la novela de Lampedusa, que dice: hace falta que algo cambie para que todo siga igual. Pero no. El cambio en este caso fue total y definitivo. El 4 de febrero de 1962, en la segunda declaración de La Habana, el comandante Fidel Castro anunció que Cuba sería un Estado socialista. Los ojos del mundo se posaron en esa isla del Caribe, con un gobierno comunista hablado en español. Es natural que creciera el interés, la curiosidad por la literatura latinoamericana. En definitiva, la casi totalidad de los escritores de ese costado del continente, de este costado del continente, apoyaban a la joven revolución. Uno de esos escritores fue Mario Vargas Llosa. Aquí mismo, cuando recibió el Premio Internacional Rómulo Gallego, sostuvo, y esto es lo que dijo Vargas Llosa: pero es cierto que en los últimos años las cosas empiezan a cambiar. Lentamente se insinúa en nuestro país un clima más hospitalario para la literatura. Los círculos de lectores comienzan a crecer. Las burguesías descubren que los libros importan, que los escritores son algo más que locos benignos que tienen una función que cumplir entre los hombres. Y poco después agregó: es preciso por eso recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Ahí termina Vargas Llosa. Las cartas estaban echadas y se siguió jugando a ganador. En 1972, en la segunda edición del Premio Internacional Rómulo Gallegos, 100 años de soledad fue la novela elegida. No es necesario agregar una sola palabra más. O tal vez advertir que Vargas Llosa y García Márquez, los dos primeros premios Rómulo Gallegos, años después se obtendrían el tan apreciado Premio Nobel de Literatura. Sabían elegir los jurados del Rómulo Gallego. Aquí digo hacer otra digresión. Me hubiera gustado conocer a Rómulo Gallegos, pero no a la manera de una presentación de un libro, un cóctel y bueno, de presentación y fin de la fiesta. Me hubiera gustado conocerlo, tratarlo de la misma forma, con la misma fortuna que conocí y traté mucho tiempo a Roberto Fernández Retamar, a Ernesto Sábato, a Leopoldo Marechal. Escucharlo a él, a Rómulo Gallegos, aprender y compartir con él un largo café o un paciente vaso de vino. Ahora me quedan sus cuentos y sus novelas. Pero un detalle: hace un ratito conocí a la hija de Rómulo Gallegos, que está por allí, y a la nieta de Rómulo Gallegos. Es decir, de alguna manera estuve un rato con Rómulo Gallegos. Hay que reconocer que una de sus novelas fundamentales, Doña Bárbara, es en palabra de Arturo Uslar Pietri, además premio Rómulo Gallegos. Dice Pietri: la primera novela de dimensión mundial escrita por un venezolano, no es poca cosa. Sé que además de haber sido un enorme escritor, Rómulo Gallegos fue un buen hombre. En el buen sentido de la palabra bueno, tal como lo postulara Antonio Machado. ¿Recuerdan el poema? Simplemente soy un hombre, simplemente un hombre bueno. En el buen sentido de la palabra bueno. Pero el tiempo siguió pasando. Y en 1993, Santo Oficio de la Memoria de Mempo Giardinelli obtuvo el 8º Premio Rómulo Gallegos. En su discurso de presentación, Giardinelli advirtió y dijo:
En este mundo de posmodernidad, neoexistencialismo, desaliento y desdén por los llamados valores morales, hemos asistido a la derrota del sueño de la revolución social latinoamericana y contemplamos azorados la decadencia general de nuestras sociedades, el deterioro de la calidad de vida, la violencia urbana, el desastre ecológico, el desprecio por la vida, sobre todo la ajena, el resentimiento social agudizado y sobre todo, en el campo de la cultura, la impactante dictadura de los sistemas audiovisuales, la declinación de la capacidad lectora de nuestros pueblos y su sustitución por el simplismo, el pensamiento mágico y la futilidad. Termina Mempo. 27 años después de aquel discurso de Vargas Llosa en el que celebraba que los círculos lectores comienzan a crecer, el panorama se mostraba sombrío. Una sombra que, mal que nos pese, creció sin descanso. A 32 años de aquel desasosiego anunciado por Giardinelli, el cuadro es aún más desolador. Hoy la gente, sin distinción de edad y sexo, ocupa su vista en distintas pantallas, desde teléfono, celular hasta tablet, recibiendo y respondiendo mensajes que necesariamente deben ser cortos, muy cortos, meras frases carentes de contenido. Un mundo incomunicado, sin emociones ciertas, distanciados unos de otros. Una sociedad vigilada y programada que, vaya paradoja, alberga gente que parece feliz de ese modo de vida. Eugene Samiatin en Nosotros, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz y George Orwell en 1984 ofrecen países en donde imperan el orden y la armonía. Tanto Eugene Samiatin como Aldous Huxley y George Orwell retratan un régimen opresor natural y graciosamente aceptado por sus habitantes. Los que fuimos lectores de aquellas formidables novelas, comprendimos que debajo de esa falsa felicidad se entretejían sociedades represoras, pero eso no nos preocupaba más de la cuenta. Sabíamos que se trataba de historias fantásticas que jamás sucederían. Nosotros se publicó en 1920, Un Mundo Feliz en 1932, y antes de que Hitler invadiera Polonia, y en 1984, en 1947, cuando el nazismo había sido derrotado y comenzaba a ser un recuerdo terrible. Por aquellos días, las tres novelas continuaban encuadradas en la ficción. Pertenecían a una distopía que en nuestro optimismo jamás se iba a materializar. El simulacro de los espejos, según palabras del jurado que otorgó el premio Rómulo Gallego, es una obra de inspiración kafkiana que crea una atmósfera opresiva muy particular y refleja algunos de los rasgos principales que definen a la sociedad contemporánea. La presencia de poderes dictatoriales invisibles, la vigilancia consentida por los vigilados, la lógica del show contaminado permanentemente la política y la vida social, el diluvio de mensajes carentes de sentido, el vacío espiritual, así como la imposibilidad de proteger la intimidad de la mirada morbosa de los otros. Termina. Los regímenes opresores de Samiatin, eso digo yo, Huxley y Orwell, pintaron en la pura ficción, se habían convertido en lamentable realidad. En Infocracia, un libro que el filósofo sudcoreano Byung-Chul Han publicó en 2022, leemos: en el régimen de la información, el dominio se oculta fusionándose por completo con la vida cotidiana. Se esconde detrás de lo agradable de los medios sociales, la comodidad de los motores de búsqueda, las voces arrolladoras de los asistentes de voz o la solícita servicialidad de los smart apps. El smartphone está demostrando ser un eficaz informante que nos somete a una vigilancia constante. El smartphone transforma todo el hogar en una prisión digital.
que registra de manera minuciosa nuestra vida cotidiana. El poder disciplinario, represivo, deja paso a un poder inteligente que no da órdenes, sino que susurra, que no manda, sino que con el codo, es decir, da un toque con medios sutiles para controlar el comportamiento. Un año después, en su libro La crisis de la narración, Byung-Chul Han dicta la sentencia definitiva. Hace tiempo que se apagó el fuego de campamento, lo reemplaza la pantalla digital que aísla a las personas, convirtiéndolas en consumidores. Ni siquiera las stories o historias que se publican en las plataformas sociales pueden subsanar el vacío narrativo. No son más que autorretratos pornográficos o autoexhibiciones, una manera de hacer publicidad de sí mismo, postear, darle el botón de me gusta y compartir, son prácticas consumistas que agravan la crisis narrativa. Permítase la tercera y última digresión. Una tarde supe que ciertos antropólogos de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos de América, estimaban que el hombre de Neandertal que habitó la Tierra hace más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esa noticia, no sé si salió en Clarín o en La Nación, en un diario, era una noticia más, como podía, al lado de que, bueno, ganó el premio de, qué sé yo, de costura interestelar, la señora tal, o una noticia más de esas que se ponen en los diarios, incluso para cubrir espacios que han quedado en blanco y no hubo publicidad para... Por si hubiese venido un aviso, por ahí ponían el aviso y volaban esa noticia. ¿A quién le interesaba que el nombre...? A mí sí. De pronto, esa noticia me acababa de descubrir, o acababa de ser una respuesta para una pregunta que hacía muchos años cargaba conmigo y no sabía cómo responderla. Entonces, para responderla, imaginé una tribu del Neandertal en una noche especial, una noche esencial. El fuego recién descubierto, hacía poquito que habían descubierto esa gente el fuego y alrededor de ellos lo tenían 24 horas encendido porque aquello de hacer frío, de hacer chispas golpeando piedritas era bastante engorroso. Bueno, estaban alrededor del fuego, alrededor de esas llamas mágicas. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya había caído, era tiempo de descanso y de contar las experiencias del día con ese, vocabulario pequeño que tendrían, pero se podían comunicar, hablar, decir lo que había pasado, contar las experiencias. No sabían mentir, no sabían lo que era la mentira, desconocían el engaño. Cada hombre contó cómo había atrapado la presa que rastreaba, pero justamente ese día, para uno de esos hombres, la caza había sido un fracaso, no había agarrado nada. Cuando llegó su turno y tenía que contar, no tenía ninguna proeza. Entonces decidió inventarlas. Mintió, pero lo hizo con tal perfección que transformó a esa mentira en una historia apasionante, bella y verosímil. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Neandertal acababa de inventar la literatura. Por eso, y más allá del desasosiego que nos ofrece Byung-Chul Han, estoy convencido de que la novela seguirá viva
si Don Quijote continúa cabalgando por la manchega llanura, si el capitán Ahab no desiste de perseguir a la imponente ballena, si el viejo pescador cubano no abandona su lucha con el pez espada, si el capitán Smollett persiste en la búsqueda de la isla donde está el tesoro. La novela seguirá viva si Ana Karenina y Emma Bovary prolongan sus sueños, si Doña Bárbara continúa devorando hombres, si no cesa el amor de Pitt por Estela, ni el de Oliveira por la maga, ni el de Esteban Expósito por Graciela. La novela seguirá viva si Halle Berry, Finn y Jim continúan navegando por el Mississippi, si Sama sigue aguardando la Real Cédula de Madrid y el agrimensor K sigue e insiste con entrar en el castillo. La novela seguirá viva mientras los Buendía continúan habitando Macondo, Juan Preciado no deje de ambular por las calles de Comala y Yonatapagua, la Tierra Media y Santa María continúan siendo lugares ciertos donde suceden cosas. En tanto quede una historia para contar, la literatura seguirá viva. El Premio Internacional Rómulo Gallegos es la mejor prueba de ello. Ahora, gracias. Bueno, y queda la despedida. Gracias por elegir el simulacro de los espejos y gracias por escucharme.